Hola a todos, bienvenidos a este video en donde trabajaremos en torno al concepto de grupo. Vamos a ver que los seres humanos, como seres sociales que somos, desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra vida nos interrelacionamos con distintos tipos de grupo. El análisis de los grupos es uno de los objetivos de la psicología social más importantes, porque no solo nos permite entender justamente esta interrelación entre el individuo y la sociedad, sino también que nos permiten explicar fenómenos de los más diversos, como por ejemplo la influencia social, la formación de una identidad, cómo una cultura se comparte y se intercambia entre muchas personas, la socialización, entre otros. Vamos a entender a un grupo como un conjunto social identificable y estructurado, caracterizado por un número restringido de individuos entre los cuales se establecen lazos recíprocos y se desarrollan ciertos roles conforme a normas de conducta y valores comunes en la persecución de sus objetivos. Pensemos, por ejemplo, en sus compañeros de la teleclase o sus compañeros del caos, sus compañeros de carrera. ¿Creen ustedes que conforman un grupo? Si desglosamos esta definición en sus elementos, veamos cada uno de estos puntos y respondamos a esta pregunta. Por ejemplo, entre ustedes, ¿persiguen un mismo fin común? Yo creo que sí. ¿Existe un sentimiento de interdependencia? Eso es más importante. Vamos a ver que más adelante este elemento va a diferenciar un grupo primario o secundario de una masa o una multitud. Este sentimiento de interdependencia se refiere al vínculo que establecemos entre nosotros. Entonces, por ejemplo, si uno de sus compañeros falta, ustedes se dan cuenta, le avisan, ¿existen comunicaciones entre ustedes? Y por último, ¿existen relaciones afectivas? ¿Hay un vínculo entre ustedes más allá del objetivo que persiguen? Con estos elementos vamos a poder diferenciar un grupo primario y secundario, pero también de la multitud y de la masa. Ahora bien, vamos a distinguir los distintos tipos de grupo. Como decíamos recién, tenemos primero un grupo primario. Esto se conforma por un conjunto relativamente estable de personas con las que se tienen relaciones cara a cara, hay una interdependencia entre ellos y comparten un grupo de valores comunes a los que se adhieren. Vamos a entender, por ejemplo, en grupo primario a la familia. Después viene el grupo secundario. Este se caracteriza por ser un grupo más grande de individuos que ubican a sus sujetos, a cada uno de los componentes dentro de un sistema social, reglamentando sus conductas. Por ejemplo, podemos pensar en el colegio de psicólogos o un club estudiantil. Como decimos recién también, además del grupo primario y secundario, tenemos la multitud y la masa. Ambos tipos de grupos se caracterizan por ser grupos grandes de personas entre los cuales existe una interrelación mínima. Supongamos un recital. Un recital se caracteriza por ser una multitud. Hay un gran número de personas reunidas en el mismo lugar, no mantienen relaciones entre sí, sus comunicaciones son breves, pero crean entre sí un estado psicológico propio. Vamos a ver, por ejemplo, cuántas veces en el recital el que canta o el baterista mueve a que la gente se anime o cante una canción. Bueno, eso se caracteriza por ser el contagio de las emociones. Vamos a ver que dentro de las multitudes las personas pueden reaccionar por la emoción o por la violencia estimuladas por muy pequeñas interacciones de los otros. Vamos a ver que un débil nivel de intercambio social y un comportamiento pasivo por parte de los individuos, a excepción de la consecución de aquello que buscan. Existen dos tipos de influencia que un grupo puede tener por sobre un individuo. Por una parte está la influencia informativa. Esto es la información que nosotros como personas accedemos a través de comunicaciones que solo el grupo nos transmite. Supongamos, por ejemplo, que vamos a comer en un restaurante muy fino que tiene 7 cubiertos. ¿Cómo saber qué tenedor elegir? Si miramos a nuestro alrededor, el grupo nos va a ir informando qué tenedor tenemos que comer determinadas comidas. Por otro lado está la influencia normativa. Esto es la influencia que tiene un grupo para que nosotros como sujeto adoptemos cierta conducta o cierta posición. Veamos un video que ejemplifica este tipo de influencia. Rachel, ¿qué haces aquí? Bueno, verás, empezaba a encontrarme sola, así que he decidido salir aquí a respirar aire fresco. Estábamos hablando de la colección de otoño. ¡Oh, estupendo! Nosotras creemos... Oh, cariño, lo siento, te estamos echando todo el Lo sé, humo. tranquila, no importa. No, nos apartamos, quédate ahí. Le he enviado los diseños a Ralph y estaba muy entusiasmado con el trabajo. Fenomenal, eres fantástica. En serio, si a Ralph le han gustado, ¿Me das un ya lo piquillo? tenemos. ¿Sabes qué? Me quedo con este. Bueno, ¿qué os hace tanta
gracias. Creía que no fumabas. Ah, verás, es que creía que os referíais a los cigarrillos de marihuana. ¿Sabéis? Vosotras ya me entendéis, a los porros. De hecho, al principio he pensado, ¡madre mía! ¡Qué locura de tías! Pero no, fumo de los normales de toda la vida. ¿Sabemos colocarnos? Yo también. Es broma. Lo mío también. Como queda evidente en este video, a veces nosotros como personas asumimos ciertos comportamientos o pensamientos en pos de no ser rechazados o de ser más aceptados por nuestro grupo. En este video trabajaremos en torno al concepto de tipos de grupo. Como verán, los grupos humanos pueden ser clasificados en múltiples categorías en función del objetivo al que prestemos atención. Por ejemplo, podremos evaluar el criterio de tamaño del grupo, grado de formalidad, objetivos, permanencia en el tiempo, etc. De estos múltiples enfoques hay una multiplicidad de tipologías de grupo. No obstante, en este espacio trabajaremos en torno a una doble distinción: los grupos de referencia y los grupos de pertenencia. Para ello, los invito a pensar en una serie de ejemplos de grupos para los cuales aplicaremos estos conceptos. Podemos pensar, por ejemplo, en nuestra familia, en un grupo de amigos, en un grupo de seguidores de Instagram o en la fila para un recital. Por un lado, entonces, tenemos los grupos de pertenencia. Son aquellos grupos en los que el sujeto participa activamente, en los cuales pertenece, ya sea porque nació en ellos o porque elige pertenecer en ellos. Por otro lado, están los grupos de referencia. Estos grupos de referencia son los aspiracionales a los cuales nosotros nos gustaría pertenecer. Son aquellos que nos proveen un modelo a seguir. Vamos a ver que muchas veces la mercadotecnia toma como punto de partida esta necesidad del ser humano de ser aceptado dentro de un grupo para ofrecer un producto. Como veremos, ambos grupos, tanto el de pertenencia como el de referencia, nos marcan y nos pautan una aspiracional, una forma de ser, una forma de comportarse. No obstante, en el grupo de referencia, este elemento está más marcado aún porque representan un ideal aspiracional. Dentro de estos ejemplos que hablamos, ¿cuáles creen ustedes que serían grupos de pertenencia y grupos de referencia? Retomemos, por ejemplo, la familia, habíamos dicho, un grupo de amigos, un grupo de seguidores de Instagram. ¿Qué podría ser? ¿Grupo de referencia? ¿Grupo de pertenencia? ¿Una fila para ingresar a un recital sería un grupo o sería una multitud? Un grupo de referencia puede influir en una persona a través de 3 medios: la información, la presión y la identificación. Veamos cada uno de ellos. La información. Siempre dentro del grupo hay un experto. Este experto se caracteriza no solo por tener un conocimiento más avanzado que el resto de los integrantes, pero también porque transmite credibilidad. Un ejemplo de cómo las personas cambiamos nuestra conducta en función de la información que nos transmite el grupo es, por ejemplo, cuando tenemos este referente. Supongamos un grupo de amantes del fútbol. Va a haber siempre en el grupo nuestro alguien que sepa todas las fechas de fútbol, todos los nombres de los jugadores, incluso las menciones de los directores técnicos. Esa información que este experto me transmite va a condicionar o va a guiar mis elecciones futbolísticas, el apoyo o el rechazo hacia un jugador, por ejemplo. Pero también teníamos la presión como un medio para que, como sujeto, yo cambie mi conducta en función del grupo. La presión es una referencia más concreta hacia la coacción de conductas y la conformación de las preferencias. Es una forma de influencia un poco más dura, un poco más intensa emocionalmente, y se va a producir siempre y cuando el sujeto esté motivado por ajustarse a las normas y tenga un alto valor pertenecer a ese grupo. Ello no significa que todas las personas sigamos fielmente los pedidos del grupo. Pongamos el ejemplo de un grupo de adolescentes donde uno de ellos está incitando a los otros a delinquir. Quizás en un primer momento escaparse de la escuela o robarse lapiceras y cuadernos podrá no sentirse para el individuo como algo importante o estar rompiendo una gran regla. No obstante, esta persona podría invitarnos ahora a robar una casa o robar un negocio. Cuando el individuo pone un límite a esa norma grupal que está imponiendo por este compañero, podemos ver el concepto de reactancia. Esto es cuando la persona rechaza las presiones del grupo y mantiene su independencia. En estos casos se sucede cuando el grupo pide romper una regla que está firmemente internalizada.
El último tipo de influencia que un grupo puede hacer sobre un individuo es la identificación. Esto es, las personas empezamos a asumir valores y símbolos que el grupo transmite que son apropiados para nosotros. De esta manera empezamos a imitar comportamientos, a consumir ciertos productos, etc. En esta sección trabajaremos en torno a los conceptos de violencia y agresividad. Vamos a ver que desde la psicología social hay 3 líneas que nos permiten pensar el origen de esta violencia y de la agresividad. Por una parte están quienes consideran que la agresión es un impulso normal de los seres humanos que sale desde el interior hacia el exterior. Después están quienes consideran que la agresividad es producto del aprendizaje social. Y finalmente están las corrientes que sostienen que la agresividad es fruto de la cultura. Pensemos, por ejemplo, en la película Un día de furia. Vamos a ver que el personaje principal se levanta un día y empieza a encontrar un montón de estímulos externos que lo frustran. No lo atienden en el cajero automático, en el banco lo retan porque debe plata, se le cuela a alguien en la fila, etc. La reacción de esta persona llega a un momento donde tanta frustración percibida por el entorno, genera también despertar esta agresividad interna. Bueno, este ejemplo es ideal para explicar la agresividad como innata al ser humano. Vamos a ver que de esta corriente se sostiene que las personas somos naturalmente agresivas, pero es una serie de cúmulos externos de frustración los que despiertan esta agresividad. El contexto entonces generaría frustración que culminaría en agresión. Una vez que uno manifiesta la agresión, se reduce la frustración y por ende se elimina esa violencia. Tomemos ahora otro ejemplo. Supongamos el escenario donde hay 2 niños. Un niño donde ve cotidianamente que su padre golpea a los animales, golpea a sus hermanos, eventualmente golpea a su mamá o a él mismo. Tenemos el otro escenario de un niño que no ve eso en su familia, pero ambos ven los mismos contenidos violentos en la televisión o juegan el mismo videojuego. ¿Ambos niños van a ser igualmente agresivos? Bueno, la teoría que postula que la violencia y la agresividad se aprende socialmente parte de la premisa que hay patrones culturales que nosotros vamos aprendiendo a repetir. En este ejemplo que vemos, el primer niño es más proclive a ser agresivo después que el segundo niño. Una de las preguntas que la psicología social ha procurado responder en las últimas décadas ha sido justamente si la exposición a productos violentos generan violencia en las personas. Bandura señala que aunque se aprendan, aunque el video o la televisión me muestre modelos de violencia, no significa que los voy a ejecutar. La realización dependerá de otros tipos de aprendizaje, más familiares y personales. A continuación los invito a ver un video que nos permite entender la violencia como fruto de la cultura. Como vimos en el video, las culturas en ocasiones regulan, legitiman y ritualizan la violencia de algunos integrantes en pos de la persecución de ciertos objetivos. Ahora trabajaremos en torno a los antecedentes de la agresión. Muchos estudios de la psicología social se han enfocado en qué origina la agresión. Por una parte hablamos de componentes internos como la frustración, pero también hay elementos externos como el ruido, el hacinamiento, el dolor, etc. Dentro del contexto interpersonal, la violación de normas, la exclusión social, las manifestaciones de rechazo pueden dar origen a la agresión. En este video vamos a trabajar en torno a 3 grandes fenómenos: el mobbing o acoso laboral, el bullying o acoso escolar
o la exclusión social propiamente dicha, que es un rechazo estructural. Tomando el concepto de exclusión social, vamos a ver que es un concepto eminentemente europeo que hace directa mención a aquellas poblaciones que históricamente quedaron excluidas de los servicios sociales que nos trajo la modernidad. No obstante, vamos a ver que este concepto también nos remite a otra noción, que es la de subclase, esto es, aquellos que son apartados de la sociedad. Pareciera ser que todas las sociedades tienden a excluir a ciertos grupos poblacionales en función de sus características. Por su parte, el mobbing es un concepto que surge en los 80, que trata de diferenciarse de las definiciones tradicionales de violencia, quitándole el componente de agresión física. Por el contrario, el mobbing está centrado en una forma particular de estrés psicosocial. Exclusivamente laboral, se produce de forma constante y sistemática, está enfocado en las obligaciones laborales y es intencional. Vamos a ver entonces que el mobbing no supone una agresión física, pero sí una psicosocial. Por último, el bullying. El bullying es una forma específica de maltratos entre escolares. Está perpetuado por un joven o un adolescente que está en búsqueda de dominación o intimidación, mientras que el agredido podría no haberlo provocado ni tener posibilidades de respuesta. A continuación los invito a ver un video que nos invita a reflexionar también en torno al ciberbullying, un fenómeno nuevo entre escolares también, pero que utiliza las redes sociales como medio para atacar a los demás. Todas y todos hemos soñado alguna vez con ser héroes. Hemos imaginado que encestábamos una canasta en el último segundo y que hacíamos saltar de alegría a todo un país. Pero ser un héroe a veces es cuestión de algo mucho más simple. Algo que tienes al alcance de la mano y que puede determinar el éxito o el fracaso de la persona que se sienta a tu lado en clase. Un compañero o compañera que el día de mañana podría hacer vibrar a todo un país o al mundo entero. Pero que por culpa de esa foto inoportuna que acabas de recibir, jamás lo conseguirá. No difundas, No comentes no te burles. y denuncia. ¿Quieres ser un héroe? Puedes serlo hoy mismo. Está en tu mano. En la actividad que se te presentó en este módulo, se busca que hayas podido relacionar todo lo aprendido con el objetivo de plantear posibles soluciones al respecto a fin de promover un cambio. En virtud del caso planteado, debiste, primero, de acuerdo a las teorías sobre el origen de la agresión, identificar cuáles son los factores que intervienen como causa o desencadenante. Segundo, describir los mecanismos implicados y los factores socioemocionales que pueden desencadenar la agresividad. Tercero, proponer una intervención de cambio teniendo en cuenta las teorías sobre el origen de la agresión, los factores socioemocionales y los mecanismos implicados en la agresividad. Se espera que hayas podido responder los siguientes interrogantes. Primero, ¿cuáles son los factores causales o desencadenantes de la agresión que has considerado en tu informe? Segundo, ¿cómo has descrito en tu informe los mecanismos implicados como desencadenantes de la agresión? Tercero, ¿cómo has descrito en tu informe los factores socioemocionales desencadenantes de la agresión? Y cuarto, teniendo en cuenta las teorías sobre el origen de la agresión, los factores socioemocionales y los mecanismos implicados en la agresividad, ¿cuáles son las posibles soluciones para generar un cambio? Para resolver correctamente la actividad, debiste haber tenido en cuenta las causas y las consecuencias que intervienen en la agresión y la violencia desde las diferentes teorías. En tu informe debiste especificar lo siguiente. Factores que intervienen como causa o desencadenantes de la agresión. Según las diferentes explicaciones acerca del origen de la agresión, se pueden generar dos hipótesis con respecto al caso descrito. La primera parte de identificar la agresividad como un impulso normal presente en todos los individuos, pues desde esta perspectiva se puede explicar la presencia de determinados rasgos comunes e individuales entre los niños que manifiestan conductas agresivas, observable en su baja tolerancia a la frustración. La segunda hipótesis surge de considerar a la agresión como una conducta aprendida, pues según lo descrito, los niños han podido aprender los modos agresivos y violentos del modo racional que muestran sus padres, agregando la preferencia por los juegos y videojuegos que modelan comportamientos violentos u hostiles.
mecanismos implicados y factores socioemocionales que pueden desencadenar la agresividad. En cuanto a los mecanismos implicados, la frustración se hace notar en la conclusión del estudio. Este sentimiento, derivado de la incapacidad del niño para satisfacer una necesidad específica, activaría determinadas conductas. La reacción ante el sentimiento de frustración puede ser o no agresiva. Tristeza, decepción, desilusión, ira, enojo, entre otras. Depende de las particularidades de cada uno. En este caso, como la mayoría de los niños forma parte de entornos violentos, han aprendido a responder de modo impulsivo y agresivo, asociado además a una reacción emocional que activa en la memoria experiencias violentas pasadas. Los factores o antecedentes socioemocionales que pueden desencadenar la agresión son el ataque interpersonal, la violación a las normas y la exclusión. En el caso se evidencia el ataque interpersonal, dado que los niños pueden sentirse afectados y atacados en las interacciones con sus pares o maestros. Y la exclusión social, por pertenecer a barrios urbanos marginados, los cuales comúnmente son excluidos del sistema social. Propuesta de intervención para el cambio teniendo en cuenta las teorías sobre el origen de la agresión, los factores socioemocionales y los mecanismos implicados en la agresividad. Por último, según lo descrito acerca del origen de la agresividad en los niños, se pueden pensar intervenciones o estrategias que tengan en cuenta los factores causales. Una de ellas puede ser desarrollar sesiones dirigidas a los niños sobre el manejo de las emociones, especialmente la baja tolerancia a la frustración. También intervenciones orientadas a concientizar a los padres acerca de sus comportamientos y modos de comunicarse. Estas intervenciones influirán notablemente en la conducta de los niños al sentirse respetados, valorados y protegidos en el seno del hogar. Aprenderían progresivamente a manejar los sentimientos productos de la frustración. Conviene además facilitar la elección de juegos y videojuegos no violentos, evitando así la normalización de estas conductas.